uno lee distintos medios de prensa que dan cuenta de el historial o la carrera delictiva del Betito Suárez, y después lees que la buena conducta que ha tenido, el compromiso con el estudio y el trabajo, razón por la cual le corresponde la redención de pena según la legislación previa a la LUC. El tema es que la LUC entró en vigencia, su reglamento puntual, posteriormente, por lo tanto, hoy, si fuera hoy, no redimiría pena por estudiar y trabajar. Pero como fue anterior, le cabe todas las de la ley. Y vos decís, bueno, capaz que es un caso realmente de una persona que podría ser casi que, bueno, convertirse en un paradigma de la rehabilitación, ¿no? Salir después de una carrera delictiva que arrancó en el 2001, más de una vez preso. Creo que leía por acá que en algún momento se había consignado que era un delincuente que tenía más de 50 sicarios a su cargo, con los que comandaba algunas zonas del Cerro Norte. Si logra efectivamente, bueno, pasar a tener otro tipo de vida, logró la buena conducta que manejó mientras cumplía su pena y demás, tal vez pueda ser un ejemplo de posible rehabilitación, aún desde un núcleo duro de delincuencia, ¿no? O es un disparate. Están, creo que las dos miradas posibles. Hay mil matices en el medio. Lo que sí es que se actuó conforme a la ley. Tuvo suerte, porque de verdad, si pasaba hoy, no podía redimir pena por estudiar y trabajar. Dependerá de la suerte del Betito Suárez ver o poder hacer un análisis de si esta LUC, concretamente en este artículo puntual, es buena cosa o mala cosa. Bueno, no sé, un poco dependemos de ver qué pasa, ¿no? Vamos a repasar la crónica de Telemundo, en donde aparece información sobre la liberación de Betito y concretamente declaraciones de su abogado defensor, Sebastián Pupo. Mirá. Luis Alberto Betito Suárez es señalado como uno de los delincuentes más peligrosos de Montevideo. El Betito recuperó la libertad este miércoles tras reducir su pena por estudios y buen comportamiento, dijo su abogado Sebastián Pupo. Betito había sido condenado por colaborar con su medio hermano, conocido como el Ricardito, en negocios ilícitos de venta de droga en Cerro Norte. En su caída, se le fue incautado un auto marca Audi que pasó a la Junta Nacional de Drogas y hoy es utilizado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Desde el punto de vista personal, me pareció que no da, ¿no? Como yo manifesté. No es un buen mensaje, me parece a mí, y esto corre por mi cuenta, no le consulté a él perdón, qué pensaba de eso. Pupo dijo que entre 2020 y 2021 hubo unos 75 autos incautados producto del narcotráfico. Justo fue a tomar el de mi cliente. Se puede tomar como una provocación. Y sí, quizás, sí. El Betito, que había sido condenado 2 años y 4 meses de prisión, salió 8 meses antes de cumplir su pena y se encuentra en libertad. Bien, creo que es un tema que tiene distintas aristas posibles. Una, sin duda, tiene que ver con esto último que estaba en el tape, y es la utilización por parte del ministro del auto que fuera de Betito, que se incautó, tal cual como permite la ley, ¿no? O sea, el ministro, aunque el abogado piense que no da, se ampara en la legislación el hecho de que el ministro esté usando este auto. Si es una provocación o no, bueno, ahí hay una línea, ¿no? Después, está el tema de la LUC, la redención de pena, hoy no permitida para determinados delitos, si al final eso será bueno o malo. Y la dosimetría penal, porque cumplió 1 año y pico, pero la pena era de 2, y poquito, y chirolas. Y recuerden que está todo este otro tema de que el ingreso de unos gramos de lo que fuere tiene 4 años de pena. Sobre todo lo venían padeciendo mujeres, ¿no? De mínima. Entonces vos decís, bueno, todo este antecedente delictivo, no sé, dudo que lo hayan parado por unos gramitos. O sea, efectivamente, si además comanda uno de los tiene sicarios a cargo y demás en el cerro, no era una mula el Betito, ¿no? La pena era de 2. O sea, hay muchos ángulos, me parece, que permiten el debate de hoy. Pero no es menor la posibilidad abierta de que
se trate sí de un caso de posible rehabilitación, aun cuando no estuvo en todo este año y pico en el centro más favorecido en ese sentido. Arrancó en el Concar, que ahí creo que la pasó bastante mal. Después, en el penal de Libertad, aparentemente, bueno, se dan un poco más de condiciones como para que pueda apostar a la rehabilitación. Lo dejo abierto a ustedes, muchachos. Pepe. Y ojalá que se pueda dar la rehabilitación. Después de todo, los centros carcelarios están bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación y es lo que uno aspiraría, pero para eso creo que es lo que vos dijiste al comienzo, hay que esperar. ¿Cómo saber si una persona está rehabilitada a 24 horas de haber salido de la cárcel? Lo otro es quién habilita esa salida, y no estoy hablando de los aspectos legales que acá con dos abogados en el panel claramente lo van a decir. Me refiero a quién avala que, en este caso, esta persona estaba habilitada para que se le aplicase esa ley de acortar la pena. Y bueno, alguien tiene que decir, este hombre está rehabilitado, puede... Porque pero no pasa por rehabilitación, pasa por... Este hombre cumplió con los requisitos para poder apelar a la redención de pena. Es decir, estudió, trabajó, por eso, tuvo buena conducta. Pero esos requisitos yo supongo que deben ser avalados por alguien. Porque... bueno, pero... Una valoración de riesgo. Pero claro. Hay una valoración de riesgo. Ya no se mide más la peligrosidad de la persona, que entrarían esas otras cosas que se mencionan, que es la historia previa y demás. Es una valoración de riesgo, es esta persona hoy se valora con un instrumento que se llama OASIS, que es una entrevista. A eso me refería. Alguien que se hace una entrevista, ¿no? y ahí por se supuesto, puntúan determinadas cosas y bueno, y si la valoración de riesgo es buena, o sea, se entiende que ¿Quién evalúa eso? Bueno, técnicos del INR, ¿verdad? Bien, entonces yo supongo que está bien evaluado. No es una garantía, es una valoración de riesgo. O sea, no es que está certificado que 100% efectivo, ¿no? Está claro. Pero, es un trabajo humano como cualquier otro. Digo, lo planteo porque yo podría estar en las mismas condiciones que el Betito, pero haber tenido un problema con los guardias, haber tenido una discusión con el resto de los reclusos, no haber estudiado y tampoco haber trabajado, aún estando en condiciones de pasar por esa reducción de la pena. Entonces, por eso me parecía interesante ver de dónde viene, cuál es la génesis de esa valoración. Claro, pero lo que lo hace calificar calificar para reducir pena, o redimir pena, es el trabajo del estudio, no es llevarte bien con... O que psicológicamente el test pero la buena conducta, ¿dónde nace? Claro, la buena conducta me imagino que está dentro de la perfecto, pero va de la mano también, con que tenga que trabajar, estudiar. A eso voy. Eso es lo que se todo prioriza. Claro, se priorizaba, no sé. ¿En qué quedó la LUC hoy? Esto es así. La LUC se aprueba y pone en práctica en julio del 2020. ¿Ah? El artículo 86... que es el que determina la redención de pena por trabajo de estudio y modifica el régimen anterior para determinados delitos, queda reglamentado el 17 de diciembre del 21. Por lo cual, todos los que cometieron un delito anterior al 17 de julio, o 16, no me acuerdo exactamente, del 21... no, anda a estudiar y volver. Bueno, de memoria lo tengo que bichar. Es un lujo. Claro, tienen derecho al régimen de... redención de pena por trabajo y estudio. 16 de diciembre. 16 de diciembre, exacto. 16 o 17, dice. Bueno, tienen derecho a redención de pena por trabajo y estudio. ¿Qué es lo que sucede? Acá no es que se valore si se porta bien o se porta mal. Si él trabaja, se anota para estudiar, él o cualquier otro, ¿no? Por supuesto, da los exámenes y salva, automáticamente por ley, sea bueno o malo, se porte bien, se porte mal o lo que sea, redime pena. Entonces la pena que tenía en un principio va bajando. Y así de esa forma se logra la libertad antes de la pena original que se otorgó. Acá no es un tema de valorar si es bueno o es malo. Si sos buen estudiante, en realidad. Es objetivo. Claro. Vos salvas un examen de secundaria, te dan 17 días. ¿Está bien? Después se divide entre 2. Trabajás 2 días, durante 8 horas te dan 1 día, con el régimen anterior. Estudiás 2 días, 6 horas por día, te dan La LUC lo que introduce fue toda una polémica sobre ese aspecto porque mucha gente entendía, bueno, a ver, que trabajes y estudies. No es meritorio, si se quiere, ¿no? Claro, o sea, pero y no te van a redimir pena por eso. Bueno, pero se llegó como un término a medio. ¿Qué plantea la LUC, en definitiva? No, la LUC lo que plantea es que hay determinados delitos que ya no tienen el derecho a redimir pena 2 por 1, sino que es por 3 días de trabajo, 3 días de estudio, 1 día de menos de cárcel, y otros delitos que directamente no tienen la posibilidad de redimir pena. Ahí está, bien. ¿Tá? Entre ellos están varios delitos de estupefacientes, o sea que no tienen derecho a redimir pena. ¿Sería el caso del Betito? Ahora, ahora con esta ley. Sí, el Betito no, creo que está por el artículo 31, no sé si era venta, comercialización, transporte. Le cabe
redimir aún si fuese en ese escenario. artículo, no tendría el derecho a redimir Bien, pena. perfecto. Si no fuese ese artículo, tendría el derecho a redimir Pero como igual es anterior, Como es anterior, no Tiene, afecta absolutamente claro, nada. exacto. ¿Ah? Y hay otros delitos que con la LUC no tienen derecho a este beneficio. por ejemplo, ¿te acordás? Sí, sexuales. homicidio especialmente Ahí va. agravado, Violación. violación, abuso, Bien. copamiento y no recuerdo cuál otro, pero andan por ahí. Bien. Pero hay una incongruencia aparte. ¿Por qué? A ver. Porque hay una incongruencia que es, yo siempre lo he dicho, digo, a ver, primero, para mí no tener derecho a redención de pena es anticonstitucional. Y lo he dicho siempre. No puede ser que la Constitución, en su artículo 26, diga que la cárcel no servirá para mortificar, ¿verdad? Sino que simplemente para poder atacar la profilaxis del delito mediante el trabajo y demás, y se les prohíba trabajar. No es que se les prohíbe. No, no se les prohíbe trabajar. Está bien, pero vos trabajas gratis. Si estoy en una cárcel por algo será y no sé si me Vos pongo tenés a que pensar motivar- rellenaría mi tiempo de la mejor manera posible para mí. No, pero estando en una cárcel, eso lo pensamos cuando estamos acá afuera. Cuando estás en una cárcel no lo pensás de esa forma. Y aparte, si vos no tenés una motivación, esto no quiere decir que se rehabilite, ojo, porque quizás trabaja, estudia Claro, y después me sale y no parece se que ese es el rehabilita. punto. Pero si no No, le das ese la es el tema. chance, esa oportunidad de rehabilitarse, no lo vas a saber. Pero, ¿por qué asociar? Está clarísimo que estar adentro de la cárcel, digo, los que estamos afuera no tenemos ni idea. Está clarísimo. Pero aún así, a un razonamiento básico, entre pasar tus días haciendo nada o pasar tus días haciendo algo. Pero se está dando ¿no es ahora. mejor? La realidad carcelaria así lo indica. ¿Qué? Que hay muchas personas que no pueden redimir pena, ni siquiera se interesan en trabajar o se interesan en terminar el liceo ni nada porque no tienen ningún... O sea, a ver, tenemos que evaluarlo desde el punto de vista de las personas que están privadas de libertad. No entienden, de pronto, que si vos no le das un aliciente para que trabaje o estudie, no lo van a hacer. Nosotros de repente Pero, ¿y por estudiamos dónde? porque Pero- queríamos terminar. Bueno, pero el la liceo. rehabilitación pasa por cambiar, en parte, en la medida de lo posible, poder cambiar ese chip, ¿no? La Y re- motivarte pero por la vida ese misma. chip, pero Me ese parece chip, que ese chip vos lo cambiás únicamente si vos le das hábitos de algo. Y para darle bueno, hábitos de algo, pero para darle justamente. hábitos de algo lo tenés que motivar. Entonces yo te digo, bueno, perfecto, comenzá a trabajar. ¿Viste que es bueno trabajar? ¿Viste que te hace bien, que te abre la cabeza? ¿Entendés? Comenzá a estudiar. ¿Viste que está bueno terminar un año de Perfecto. liceo? El segundo, Sí. ahora, si vos no lo motivás con algo, no podés saber... Claro, el estímulo, dice. Claro, no le das ningún tipo de estímulo, no puedes hacer que continúe. Si será incongruente esto, y con esto termino, si no, yo podría hablar todo el día de esto, Sí. que el artículo, por ejemplo, 31 de la ley de estupefacientes, que es uno de los que en este momento no permite redimir pena, que abarca todo, casi todo abarca, ¿no? Transporte, distribución, almacenamiento, venta, ¿verdad? La pena es inferior, por ejemplo, al artículo 36, que sí permite redimir pena. ¿Y saben qué dice el artículo 36? El que organizar, financiar organizaciones de O sea, el narcotráfico. capo de arriba. Sí, y te dan, el máximo tiene 24 años, el 36, y el 31 El que- tiene 12. O sea, si habrá incongruencia Pablo, Sí, sí. financiar en es eso. el 32, el 36 es el de las mujeres y los menores. Perdón, el 32. Si habrá incongruencia, que hay artículos que permiten redimir pena y que son más grave la configuración de ese Claro, delito y tienen claro. más pena que otros que no permiten. ¿Por qué se dan esas cosas que uno de afuera Porque es para sin la entender tribuna. nada solamente advierte que la falta de coherencia? Y es para la tribuna, muchas cosas se hicieron para la O tribuna. errores. Lo del el caso de las 4 años mínimo de Sí, pena claro. por ingresar sustancias a la disparate. cárcel contra ser el líder de una banda también es un, Bueno, pero es digo, un disparate. el- Pero el- se planteó como un error que Bueno, se está tratando de Y enmendar. el artículo 86 yo creo que también tiene algún error. No, Habrá pero que pues, ver de pronto... error es una cosa, tribuna es otra. Por eso te preguntaba. ¿por Bueno, qué se pero dan no sé, esas ahí cosas? me parece que hubo una mezcla, porque había toda una movida, ¿no? Del tema de seguridad y demás, entonces creo que ahí hubo una conjunción de las dos cosas. Creo que en algunos aspectos el 86 tiene algún error. Yo no te digo que le den 2 años, 2 por 1, lo que sea, 4 por 1, 5 por 1, algo que motive a tener la posibilidad de poder rehabilitarse. Nada más. Bien, yo sé que no es el tema concreto, que el tema Sí, concreto es sí, el sí. caso, pero me interesaría retomar después esto que plantea la mirada del penalista, ¿no? Del que habla en nombre de su cliente desde la perspectiva del que está privado de libertad. Si la redención de pena es la forma de motivar para que se enganchen con el hábito de trabajo de estudio. Si es así, si debería ser así, me encantaría conversarlo. Pero si quieren, vamos por otro lado creo todavía. que acá lo que estamos confundiendo, y capaz que Marta, que está más compenetrada con el tema carcelario, nos puede ayudar, el tema de rehabilitación con el trabajo y el estudio.
está bien, me parece que el trabajo y el estudio pueden ser herramientas que pueden contribuir a la Claro. rehabilitación, pero no tienen por qué ir de suyo. Una cosa es trabajo y estudio, o estudio para un chiquilín que dejó el sistema educativo, que de repente, bueno, su problemática va por ahí. Ahora, a este individuo que de repente tiene a 50 sicarios alrededor, estudiar o trabajar, yo no creo que le cambie su mentalidad ni su realidad. Yo no puedo decir que está rehabilitado porque dedicó sus horas en la cárcel Pero a que no trabajar lo o dice estudiar. nadie eso, ¿no? No, eso La no. redención de pero se pena está- no pasa por ahí. Pero se está hablando yo creo que el objetivo, cuando esta ley se aprobó, ¿no? La ley que permitía esta reducción de pena, ¿cuál era? Rehabilitar, ¿no? En definitiva era eso, porque el objetivo de las cárceles no es eso. Bueno, sí, ese es el objetivo. Ahora, el instrumento quedó corto en la medida que ese chip del que hablaba Pablo no es un chip universal. Capaz No, que por supuesto. esta persona, Betito, era el más trabajador de todos, en el sentido de que él no tiene problema con el trabajo, pero el problema de él está en otro lado. El problema de un chiquilín que, por ejemplo, está con adicciones. Sí, vos sacalo a hacer la huerta, pero si vos no lo tratás de su adicción, no lo vas a rehabilitar. Entonces me parece que acá lo que falta, más allá de que estamos hablando de un caso que ya no se va a dar, porque la ley hoy no lo permite, o sea, no va a haber un Betito redimiendo pena, me parece que lo que falta es decir, si lo que realmente queremos rehabilitar es esta persona, ¿qué problema tiene? Vamos a personalizar la rehabilitación. ¿Esta persona necesita trabajo y estudio? ¿O esta persona en realidad es una persona que terminó sus estudios, que no tiene problema con los estudios y lo que necesita es un tratamiento de adicción? Lo que Bueno, pasa es que es un pero utopía porque acá saber- Pasa que nos tampoco quedamos- hay garantía de que haya salido rehabilitado cualquiera que cumpla la totalidad Y de por- su pena. y a eso voy. Bueno, pero ese es otro gran problema que tiene el sistema. No, pero me parece que el sistema, si lo que quiere es rehabilitar, no puede quedarse simplemente en, bueno, vos trabajás y estudiás y te metemos que en el cualquier sistema, ¿sabes cosa, cuál es el problema? hacer cualquier El cosa que sistema- después no te va a El servir, error del alguna no te sistema va a en servir realidad para es pensar nada. que todo el mundo se puede porque, rehabilitar. Bueno, Ese es también un error. eso, Ese es un también error. El sistema no quiere Pero hay rehabilitar. Mirá Bueno, pero entonces no hablemos de rehabilitación Y si como yo lo digo sinónimo de siempre, trabajo y estudio. sos toda una manga de Hablemos hipócritas, el sistema mira, quiere matan rehabilitar. horas en determinadas cosas, a algunos les servirá, a otros no, y nosotros le quitamos pena. Pero- y hacemos como que estamos haciendo algo por la rehabilitación. Hoy se Cuando en rehabilita. realidad estamos haciendo algo que sería mejor que nada, pero no podemos hablar de ¿por qué rehabilitación. habría que Totalmente. motivar de esa manera Es que, a ver, al privado de libertad? no es motivarlo. ¿Se le motiva con No, algún ¿sabés qué beneficio al pasa? estudiante común fuera del sistema es carcelario? tratar de solucionar el problema para que si vos lo que tenés es un delincuente que comete determinado tipo de delito, cuando salga no vuelva a cometer el mismo tipo de delito. Si vos tenés una persona que está vinculada al consumo y la venta de drogas en el nivel más bajo y no la tratás, por más que la pongas a hacer huerta, la pongas a atender el gallinero, cuando salga va a hacer lo mismo que hacía antes, porque el problema, lo que lo llevó a delinquir, es su adicción. A ver, No es la falta de trabajo concreta en este pero caso. Sí, tenés claro. varias Entonces, cosas. Mirá, la Yo qué sé, primera. me parece en que la es más situación- complejo que decir, trabaja en estudio y le sacamos días, trabaja en estudio y le sacamos días. Nos quedamos en un nivel muy básico. No, pero pará. En la situación que tenés hoy, para rehabilitarte en las cárceles que tenemos, sos vos el que querés rehabilitarte, porque si no es imposible. O sea, Bueno, primero entonces, que nada, partimos tomemos de- una cosa. de ahí. El espíritu de estas modificaciones fue priorizar la seguridad porque se entendía que el salir anticipadamente ponía en riesgo a la sociedad. Entonces primó la visión de la seguridad. Cuando vos entrás a toquetear en lo que es el sistema procesal penal y el penal sin consultar a los que trabajan en esto, pasan estos problemas y después tenemos que ver cómo los corregimos. Y de hecho está el famoso tema de las mujeres y demás. Esa es una situación. La otra situación que vos tenés es, cuando este señor Suárez ingresó a la cárcel, estaba en lo que era el módulo 12, que después fue el 25, que estaban como poco menos con 23 horas de encierro, lo cual atenta contra cualquier cosa. Porque en realidad el tema no es, yo los meto ahí y tiro la llave, básicamente. ¿Eso arregla el problema? No, no lo arregla. El problema tenés que evaluar quién está haciendo, o sea, por qué entró, qué personalidad tiene, eso voy, Marta. cuál es la condición previa, tiene temas de salud mental, tiene temas de adicciones, no tiene. Yo para rehabilitar tengo que tener una persona que esté habilitada. Si yo tengo una persona que está totalmente tomada por el consumo, no hay trabajo y estudio que la arregle. Bueno, pero tampoco Porque lo hay que va a hacer tratamiento es, ahora. No, porque lo que va a hacer Y es bueno. trabajar
o estudiar para lograr salir antes, pero no tenés el problema de base. Exacto, a eso voy, me interpretaste perfectamente. Claro, es Entonces, eso. me parece que más allá de debatir sobre este caso concreto, deberíamos debatir primero qué es lo que tenemos que considerar como rehabilitación. Hay 14.000 privados de libertad. 14.500. Bueno, no se puede generalizar, ¿no? No, por eso digo lo de la Justamente, importancia de la evaluación. Es que lo que estamos haciendo, la ley generaliza. Claro. Para esos delitos que la ¿sabes lo que pasa, Vero? excluye, ¿Sabes lo que pasa, Vero? Que yo lo he visto. generaliza, dice, vos trabajaste y estudiaste, No, bueno, pasa, dale, mirá, dale tranquilo. Y te lo voy a decir. ¿Sabes lo que yo lo veo en mi Sí, profesión? claro, por eso ¿Ah? se lo planteo a ustedes. La gran mayoría de los chiquilines, porque son chiquilines, ¿no? Sí. ¿Está? Hay algunos que son irrehabilitables. Hay algunos que son Bueno, el Betito ya no es tan ¿está? chiquilín, ¿no? La gran mayoría de los... Aún así, si trabaja y estudia y le cabe por Le ley, cabía de- puede pero tener revisión la de gran pena. mayoría se rehabilitan. La gran mayoría. Los primarios que cometen delitos, por ejemplo, estupefacientes, pero que no son demasiado graves, la gran mayoría se rehabilitan. La gran mayoría. Hay otros que no. Entonces, lo que habría que hacer es rever el tema de la redención de pena y decir, bueno, señores, está bien. Porque claro, nadie quiere, ¿no? A ver, políticamente no queda bueno decir, no, está bien, vamos a dar tal beneficio y tal beneficio, porque no tenés votos, te lo saca. Es así. Entonces, pero entonces vos tenés que poner a pensar, ¿qué queremos nosotros? ¿Un depósito de personas? ¿Ah? O darle posibilidad a estas personas que algunos de ellos que quieren realmente rehabilitarse se rehabiliten. Porque si no, nos sacamos la careta, dejamos de ser hipócritas y no queremos rehabilitar nada. Bueno, pero por es eso más, te digo, usted en vez de no quiere 30 años rehabilitar. le damos un corchazo en la El cabeza y se terminó. El sistema de No es que hoy no quiera hace que rehabilitar. quiere rehabilitar y en realidad se queda muy Claro, por el camino, claro. muy al inicio Pero eso es del por camino. falta de recursos. Pero eso es lo porque que hay. para eso tenés que Está tomar para- las personas, Pero es parte de la clasificarlas. evaluación que hablábamos al principio. Claro, A ver, No Pepe, metes a por todos en la favor, misma bolsa. ¿qué querías decir? No, que es lo que dice Marta al comienzo, que ya lo he dicho en otras oportunidades a través del planteo que le hacía Verónica. Hay que evaluar, por eso yo insistí con el tema de evaluar, porque no todo el mundo puede rehabilitarse. No. Yo me quedé pensando en el caso terrible de estas dos alimañas, no sé cómo nombrarlas, que mataron al chiquito en Argentina. Sí. Cuando escuchaba ayer lo que fue el caso por parte del jurado argentino. Y yo realmente, además del asco que me daba profundamente, decía, ¿y qué se puede pensar de esta gente? ¿Vos podés pensar que se pueden rehabilitar estas dos mujeres? Así estudien, trabajen. No se pueden rehabilitar, es imposible. Bueno, pero no vas a meter a todo el mundo en la misma bolsa. Por Habrá eso gente, como dice insisto. Pablo, que sí, pero para eso hay que hacer un diagnóstico, hay que trabajar. Habrá problemas vinculados a la salud mental que no tienen que ver estrictamente con meter adentro de una cárcel a una persona. O meterla, reducirla para evitar que esté en un ambiente que no la favorezca, pero ayudarla de alguna manera, porque si no, estamos complicando más la situación. Vos tenés el problema de que si vos te entra gente y tenés que empezar en vez de evaluarla y ver dónde tendría que ir de acuerdo a su situación, la entras a meter donde tenés lugares o en base a delitos, sin mirar la persona, tenés un problema. Claro. Entonces, si vos decís, todos los que cometieron delitos de tal tipo van a tal lado, ahí tenés un problema, porque que vos hayas cometido el mismo delito no significa que seamos iguales. Que yo y Pablo mañana terminemos formalizados por hurto no significa que Pablo y yo seamos iguales. Pero eso Quizás es lo él es rehabilitable y yo no. Pero Marta, no eso lo no sé. es lo que hace la ley, porque en definitiva, la ley cuando te dice vos redimís pena por trabajo o estudio, no importa. Es Más que allá de no, las a ver. excepciones, hemos tenido asesinos seriales que salieron con títulos universitarios de las cárceles. Sí, pero, y nadie a ver, puede hablar de que está rehabilitado. El tema es que ¿cómo medís la rehabilitación? Tradicionalmente se medía en base a que vos adquirieras hábitos de trabajar y estudiar. Entonces Está bien. se partía de la base que eso implicaba que vos habías modificado tus conductas. Yo creo que nos quedamos Igual, en un nivel muy básico. perdón. ¿Qué garantía hay de que realmente le hayan podido inculcar hábitos de trabajo y estudio a alguien si en realidad lo están premiando por hacerlo? Por ende, ¿realmente adquirió Sí, el además hábito eso. o lo está haciendo para tener menos pena? Bueno, Además ese es el eso. tema, pero tenés una evaluación previa de esa persona. Está visto que esta persona puede ser de alguna forma manipuladora, que puede Claro, trabajar lo y mínimo. estudiar como mecanismo para, o realmente denota un cambio. Pero ¿cómo demostrás entonces? Claro, porque ¿qué otra forma tenés de demostrar que está rehabilitado? ¿Le haces 3 entrevistas? Un psicólogo le hace 3 entrevistas. El señor está rehabilitado, váyase para su casa. O sea, no hay otra manera de poder hacerlo. No, pero me imagino que, como dice Ay, Marta, sí. podría haber, y en otros Ay, sistemas lo debe haber, que sea un seguimiento de esa Si persona. le haces un seguimiento y está Estimados, bien. tengo ¿y? que hacer una pausa, retomamos en instantes. Les recuerdo que si termina algo que puede cambiar tu casa, aprovechá, son los últimos días.